Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC Agencia Inmobiliaria, Lúdica Junior Business School. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los conflictos sociales en el Perú, sin lugar a duda, repercuten en la situación económica de las familias, sobre todo de aquellas familias más vulnerables, que además son aquellas, en su gran mayoría, que lideran las manifestaciones sociales. Si bien es cierto, los reclamos en gran medida son justificados y válidos, pero existen otros que no lo son tanto y que además se direccionan en caminos que no son los correctos. Solo para poner un ejemplo, las manifestaciones están dirigidas al gobierno central y al Congreso de la República. Sin embargo, existen otros actores, gobiernos locales, gobiernos regionales, que lamentablemente no cumplen con sus funciones. La situación en nuestro país es muy delicada, sobre todo en el sur del Perú, en donde el comercio, el turismo, la producción y otros sectores no pueden continuar con sus actividades. Hoy tenemos como invitado al economista Víctor Fuentes Campos, quien es jefe del Instituto Peruano de Economía y además magíster en políticas públicas por la Universidad de Chicago y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de poder compartir. Excelente. Víctor, un poquito cuéntanos primero para darle un poquito de contexto también a la entrevista sobre el Instituto Peruano de Economía, que es el lugar donde tú laboras actualmente. Cuéntanos un poquito qué es, a qué se dedica y cuáles son sus principales aportes también en el tema económico para las personas. Perfecto, sí, muchas gracias. Nosotros somos un think tank, somos un centro de pensamiento fundado en 1994, estamos próximos ya a cumplir los 30 años, y nosotros realizamos análisis de políticas públicas, realizamos propuestas de políticas públicas con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado del Perú, de los peruanos y de las peruanas, siempre partiendo de libertades económicas, ¿no? Durante los últimos años hemos hecho diferentes análisis para diferentes sectores. Por ejemplo, hemos realizado muchas investigaciones sobre el sector minería, el mercado laboral, el sistema previsional, reformas del sistema de salud, pero también hemos visto con mucha profundidad el desarrollo regional, ¿no? Tenemos un esfuerzo de más o menos 10 años yendo a regiones, discutiendo con los principales líderes locales, estudiantes, profesores, y tratando de entender cómo funciona la dinámica de cada región. Cada región es bastante diferente. Y a partir de ello ver cómo las políticas económicas tienen algún impacto positivo o negativo y qué alternativas se pueden plantear para las regiones. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver, la primera pregunta justamente va en contexto a lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Sin duda alguna, el tema económico repercute mucho también en el tema social, en el tema de mercado. Y evidentemente lo que estamos viviendo el día de hoy, las protestas que se están dando no solamente en Lima, sino a nivel nacional, definitivamente también es parte de la economía y también de la política social, porque viene un poco de la mano. Cuéntanos un poco también, a ver, con la experiencia, con los estudios que ustedes vienen realizando, si bien es cierto algunas protestas, vamos a decirlo, el porcentaje tú me lo dirás, pero algunas protestas sin duda alguna son justificadas, algunas otras pues salen de contexto y además, que luego lo vamos a conversar, no tienen el peso adecuado y no están dirigidos tal vez a la solución inmediata. Cuéntanos un poco por qué se dan estas protestas que vienen sin duda alguna, como ya te lo mencioné, algunas que sí son legítimas y otras definitivamente que no. Cuéntanos un poco cómo va este tema de las protestas sociales y la relación que tiene con la economía. Perfecto. Buena parte del componente político claramente está en las protestas. Otra buena parte tiene que ver con cómo las brechas sociales en diferentes regiones, particularmente en el sur,
todavía no ha logrado cerrarse, ¿no? A pesar de varias décadas, fuerte crecimiento económico que ha tenido un impacto significativo sobre pobreza y desigualdad. Se persisten brechas sociales que son difíciles de explicar considerando los ingresos fiscales que hemos tenido en los últimos años. Acá el principal problema es cómo la gestión pública no ha permitido trasladar esta actividad económica y por lo tanto los recursos fiscales que se genera en mayor bienestar para la población, ¿no? Ahora, ¿cómo ha venido impactando estas protestas? En realidad, el efecto ha sido bastante diferenciado en el Perú, entre aquellas regiones que han tenido más protestas que otras, pero apuntan hacia un mayor enfriamiento de la economía, ¿no? Durante el año pasado, durante el 2022, nosotros ya adelantábamos un proceso de desaceleración económica. Esto significa que crecemos cada vez menos, no es que estamos creciendo negativo. Eh, los datos de noviembre apuntaban un crecimiento de 1.7%, mientras que el crecimiento del primer semestre del año había sido de 3.5%, es decir, la velocidad de crecimiento bajó un montón, a la mitad. Y en diciembre, con el inicio de las protestas, el crecimiento se ajustó mucho más, ¿no? Pero nosotros creemos que alrededor de 1%. Entonces hemos visto cómo pasar de 3.5, 1.7, en diciembre 1, ¿no? Esa fuerte desaceleración tiene un impacto sobre la economía nacional que si desagregamos el promedio, claramente hay un impacto mucho más pronunciado en las regiones del sur que en el resto de regiones. Y esto podemos verlo a través de diferentes sectores, ¿no? Podemos validar este enfriamiento de la economía. Principalmente dos. Turismo, que prácticamente está paralizado en Cusco, Puno, una parte de Arequipa, que además este sector tiene poderosos encadenamientos con otros sectores y que es importante recordar que buena parte de las empresas del sector turismo son micro y pequeñas empresas, ¿no? En ese sentido, el impacto producto de las protestas tiene como principales puntos débiles a los empresarios más vulnerables. El otro sector que también ha sido bastante afectado es el sector minería. Y hemos visto cómo la paralización de los bloqueos, las manifestaciones violentas han significado un alto a la producción de algunas unidades mineras importantes, grandes, como Las Bambas, Santa Pacay, Hudbay, eh, que en conjunto, solamente para el caso del cobre, representan poco más del 20% de la producción minera en el Perú, ¿no? Y eso es un montón de recursos fiscales, un montón de empleo y es un montón de actividad económica que se está dejando de aprovechar. Y estos dos sectores también se han visto afectados, así como la producción agrícola, ¿no? En la medida en que las carreteras están paralizadas, los productos agrícolas no han podido salir, no han podido llegar al destino, tanto nacional, ¿no? Tanto los mercados nacionales como el mercado extranjero. En el caso del sector agrícola, buena parte del empleo en este sector viene con ingresos diarios. Entonces, en la medida en que no hay el trabajo en el sector agrícola, tampoco hay los salarios. En el caso particular de Ica, una de las principales regiones agroexportadoras, nosotros calculábamos que esas 2 semanas de paralización en esa región durante enero deben haber significado como la pérdida de entre un cuarto y la mitad de los salarios de sus trabajadores. Entonces, en la medida en que tenemos un impacto económico fuerte, tenemos menos empleos, los ingresos de los hogares se ven afectados. Y si a eso le agregamos, le agregamos un condimento adicional que es que tenemos un proceso de inflación pronunciado, todavía Claro. alto, entonces estamos hablando de una reducción importante en la capacidad de gasto de los hogares. Es decir, no solamente nuestros ingresos no han crecido, comparados contra los niveles prepandemia, incluso estamos un poquito por debajo todavía. Eso le añadimos el efecto inflación, en realidad nuestra capacidad adquisitiva se ha reducido. Y eso es particularmente más claro en las regiones del sur, ¿no? En enero, solamente en enero, la inflación de Madre de Dios fue de más o menos 15%. En Madre de Dios, solamente por poner de ejemplo algunos productos agrícolas, tomate y zanahoria, sus precios se multiplicaron por 6, ¿no? Eh, Y en general hemos visto como más o menos entre el 75 y el 80% de los productos agrícolas en la zona sur
tenía una inflación de 10% o más. Ujú. Claro que sí. Entonces el impacto viene por varios canales, pero los principales afectados, los más afectados, son los hogares más vulnerables, hogares y empresas más vulnerables. Sí, 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 toda la razón, toda la razón. Ahora, el tema inflacionario, pues, bueno, si bien es cierto la media, porque uno, pues, para determinar la inflación, definitivamente en el análisis entran, pues, todos los rubros y todos los factores económicos, pero definitivamente, dímelo tú en todo caso también, el tema de la inflación en alimentos, yo entiendo que es el que ha hecho disparar el tema inflacionario, ¿no? Justamente hablábamos un poco también de la canasta básica familiar y cómo afecta este tema a los hogares más vulnerables, ¿no? Sí, sí, en efecto, la inflación, que había tocado un pico en junio del 2022, ¿no? Más o menos 8.8%, En promedio, ¿no? empezaba a desacelerarse en promedio, promedio Ujú. nacional, empezaba a desacelerarse durante la segunda mitad del año. Em, Tanto el promedio nacional como de Lima, en realidad, ¿no? El principal punto de referencia para el Banco Central cuando mira política inflacionaria es Lima Metropolitana. Esta tendencia, si bien era decreciente, era todavía muy lenta, una reducción, esta tendencia todavía era muy lenta. Se corrigió rápidamente entre diciembre y enero para las regiones con protestas sociales, ¿no? En general, los precios de las diferentes ciudades se mueven de manera similar, ¿no? Obviamente con algunas diferencias, pero mantiene la misma tendencia. Esa tendencia similar se rompió ligeramente en diciembre y con mucha más claridad en enero, ¿no? Eh, Mientras que el promedio nacional estaba mucho más pegado al 8.6% de la inflación en enero, la inflación de las regiones con protestas fue por encima del 10.4%, 10.6% en realidad, mientras que la inflación de las regiones sin protestas estaba mucho más pegado al 8%, ¿no? Entonces, esa diferencia también nos muestra cómo las protestas sociales, ya sea que tengan un componente válido, un componente político, que también puede ser válido en algunos casos y en otros casos claramente hay infiltraciones, Ujú. sí termina teniendo un impacto muy fuerte sobre los hogares, sobre los negocios, y con una actividad paralizada en varias regiones, en realidad hacemos más complicado también el desarrollo de los peruanos y las peruanas. Sí, 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 claro que sí. Ahora, vamos un poquito también enlazando con la pregunta anterior, el tema de yo te comentaba, ¿no? El tema de cómo se está direccionando el tema de las protestas. Es decir, digamos, las protestas vienen no solamente de provincia, aquí obviamente en Lima también existen protestas, como ya le hemos mencionado, algunas válidas, otras no tanto. Pero la dirección de la protesta es básicamente hacia el gobierno central y hacia el Congreso, que no necesariamente es de esta manera, ¿no? Porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en los datos, y que lo proporcionan ustedes mismos en los estudios que realizan el año pasado, las autoridades salientes han dejado de invertir más de 40.000 millones de soles en proyectos en provincias. Y esto pasa, y ya también tú me lo comentarás, el por qué pasa, pero un poco vamos desarrollando la idea, digamos, porque no hay los suficientes técnicos como para poder armar proyectos de inversión, o la burocracia se hace presente en el Estado como siempre, o tal vez ya los temas de corrupción que existen en el Perú también están presentes dentro de este tema. Pero vamos, la gente protesta y reclama frente, obviamente, a abusos y a ciertas situaciones, pero lo hace directamente frente al gobierno central y al Congreso, lo cual no necesariamente es así. También están las autoridades municipales, los gobiernos regionales que sin lugar a duda tienen una importancia y tienen mucha responsabilidad en lo que estamos pasando hoy en día. Cuéntanos un poquito tú, con la experiencia que tienen dentro del rubro, ¿cómo ven ustedes este tema de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales y cuál es la influencia que tienen también en estas protestas sociales? Perfecto. Efectivamente, los gobiernos nacionales, municipalidades y gobiernos regionales tienen una cuota de responsabilidad muy importante respecto de esta lentitud para lograr el cierre de brechas sociales, ¿no?
más o menos 2/3 del presupuesto público para inversión está bajo responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. Y una buena parte de este presupuesto no se llega a ejecutar, ¿no? Otra vez más o menos muy pegado al 2/3, ¿no? Lo cual significa que hay una cantidad importante de recursos fiscales que no se utilizan, ¿no? Entonces, la narrativa del centralismo y el modelo económico que impide el crecimiento y el desarrollo de las regiones es falso. Más bien, a partir del, digamos, del modelo y cómo, del mal llamado modelo y cómo nos ha permitido generar más ingresos económicos, generar más recursos fiscales, es que también buena parte del presupuesto en regiones ha crecido un montón, y el problema que tenemos es de la capacidad para poder ejecutarlos adecuadamente, ¿no? El presupuesto público para inversión ha pasado de más o menos 5 millones de soles en el 2012 a más de 270 millones en el 2022. Entonces estamos hablando de un impacto muy importante y sin embargo, estos mayores recursos fiscales durante muchos años no han significado un saldo tan importante en el bienestar de la población, de los ciudadanos de esta municipalidad y tal. Y en general este ejercicio puedo repetirlo a lo largo y ancho del país. Estos problemas de gestión pública claramente tienen que ver con capacidades eh, para poder tener un diagnóstico claro, para poder generar los proyectos que se necesitan y no los que no necesitamos, no necesitamos elefantes blancos, obviamente, Ujú. eh, y además para poder cumplir con todos los procedimientos que requiere un proyecto de inversión pública de una envergadura eh, mayor, ¿no? Eh, entonces, por poner un ejemplo, en el Perú, más o menos el 50% de los funcionarios operadores de inversión pública requiere capacitación prioritaria, son un estudio de servir, ¿no? Esto obviamente varía a través de regiones, hay regiones en las que se requiere mucho más capacitación em, para poder tener proyectos adecuados. Y esto claramente deriva de un proceso de descentralización, ¿no? Que se inicia en el 2001, después no se logró completar, en el que hemos transferido recursos, hemos transferido responsabilidades, pero no hemos transferido capacidades. Y esto es una buena parte de por qué no podemos ejecutar, no podemos cerrar brechas, y explica también en parte un descontento social que tiene bases importantes, ¿no? Eh, Claramente el desconocimiento y una narrativa perversa, ¿no? Influye sobre las protestas, sobre una parte de las protestas, eh, y viajando con el IPE, haciendo mucho esfuerzo de diálogo con líderes, periodistas, estudiantes, hemos podido encontrar que esta percepción de que, de que los recursos se quedan en Lima, de que el centralismo todavía es muy grande, todavía persiste, ¿no? Y cuando se explican los datos y cuando explicamos que las responsabilidades en realidad están mucho más en las decisiones que se toman sobre las autoridades locales, que cada 4 años elegimos, está en el Ciudad Municipal y en el gobierno regional, Ujú. hay una sorpresa interesante de analizar, ¿no? Es decir, todavía nos falta comunicar mejor quiénes son los principales responsables de los recursos públicos que se generan a través de todos los sectores, ¿no? Pero con un fuerte incremento durante los últimos años. Víctor, pero ¿quién sería en este caso los responsables de poder comunicar? Porque yo también creo que es un tema de comunicación. ¿Quiénes serían los responsables de poder hacer esta comunicación, sobre todo con la gente de provincia, que definitivamente no tiene la información, no hablemos de conocimiento, pero la información adecuada, tal vez a través de los medios de comunicación locales? Pero ¿quiénes serían los responsables en este sentido? Yo creo que es una comunicación compartida, ¿no?
Claramente la academia debería jugar un rol mucho más importante. Las universidades públicas tienen profesionales de primer nivel, tienen recursos fiscales importantes, algunos de ellos incluso provenientes de canon y regalías, ¿no? Otro gran actor claramente es tener una prensa mejor informada, que pueda identificar los datos y pueda comunicarlos. Y en general es el propio Estado el que, a través de una política de datos abiertos, pueda ofrecer esta información y que esté al alcance de una manera mucho más sencilla, ¿no? Hoy es analizar el presupuesto público, analizar los recursos fiscales disponibles, qué tanto se ha utilizado, en qué proyectos, no es una labor tan sencilla, ¿no? Ujú. Eh, Creo que hay un espacio ahí para poder brindar información oportuna y que nos permita tomar mejores decisiones. Ujú. Sí, sí, correcto, correcto. Ahora, Víctor, siguiendo con el tema de las protestas sociales, digamos, a ver, lo que reclama la población, la gente que está protestando, y un poco también liderado por algunos intereses políticos, evidentemente lo que hemos visto en las últimas semanas en el Congreso, en donde, claro, nos vamos todos, pero por un lado la izquierda dice, sí, nos vamos todos, pero te condiciono con mi propuesta de asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces, ese discurso, que de alguna manera está válido, porque se puede discutir, creo yo que no es el momento de discutir en este momento precisamente, pero sí, se podría discutir, está mal llevado y de alguna manera tendenciosamente direccionado a que las protestas tengan que ver con un cambio de la Constitución. Ahora, el capítulo económico de la Constitución creo yo que es bastante simple, no tiene mayores trabas, creo yo que es bastante ágil, pero preocupa mucho que dentro de lo que se propone, que es la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, se planteen justamente los cambios del modelo económico y de los capítulos que están relacionados con el tema económico en la Constitución. Esto es tan así, se necesita hacer un cambio en la Constitución con los capítulos relacionados a materia económica, o es más bien un ajuste o una reforma o es tal vez un tema más ejecutivo que el que se debe cambiar. Gracias. Eh, Como bien mencionas, para nosotros el capítulo económico de la Constitución es bastante sencillo en sus escasos artículos, son 8. Dice lo suficiente para tener una economía moderna, ¿no? Para poder llevar una economía ágil, una economía que nos permita un desarrollo equilibrado. También creemos que es una constitución, un capítulo económico de la constitución bastante bueno y ejemplo para otras economías, probablemente la envidia de otros países em, respecto al capítulo económico de la constitución. Em, y entendemos la intención política em, respecto al cambio entero y en realidad como probablemente tenga un mayor interés de un cambio en el capítulo económico, nosotros no creemos que los problemas que se dicen solucionar con una nueva constitución eh, vayan a efectivamente poder resolverse. Es decir, nosotros no creemos que una nueva constitución, un nuevo capítulo económico vaya a resolver los problemas que hoy enfrentamos. Eh, la Constitución establece una serie de derechos, esos son bastante claros. Buena parte de las propuestas parece desconocer que esos derechos ya están en la Constitución. Uh -huh. Y más bien el capítulo económico te pone ciertos parámetros, ciertos candados para asegurar el mejor funcionamiento de los recursos del Estado, ya sean recursos financieros, económicos, como los recursos humanos y tecnológicos. Y solamente para mencionar un par de artículos, el rol subsidiario del Estado básicamente significa que eh, el, el, el Estado se concentre en aquellas actividades que son esenciales para el país, como educación, salud, justicia, seguridad, ¿no? Los pueda llevar a cabo sin tener que distraerse de otras aventuras empresariales, ¿no?
en las que el sector privado lo pueda proveer. La Constitución, por cierto, permite actividades empresariales del Estado siempre y cuando el sector privado no lo pueda No lo puede ofrecer, hacer. Ujú. eh, si hay un declarado interés nacional que se establece por mayoría en el Congreso. Correcto. eh, digamos, hay ciertos espacios en los que la Constitución permite empresas públicas, ¿no? Sin embargo, nuestra experiencia, nuestra propia historia económica, nos ha demostrado de que no es una buena idea, no ha sido una buena idea y no existen los incentivos, el marco que nos permita lanzarnos con una nueva aventura empresarial, ¿no? Sin esperar resultados diferentes. No ha funcionado, Solo ¿no? por poner un Históricamente ejemplo, no ha funcionado. no, no ha funcionado Ujú. y uno de los ejemplos más recientes tiene que ver con cómo la petrolera estatal ha Claro. enfrentado resultados económicos bastante negativos durante muchas décadas y muy en los últimos años, los últimos 2 años, necesitado inyecciones de capital importantes, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Eh, entonces nosotros sí creemos que es importante mantener el capítulo económico de la Constitución. Probablemente necesitemos algunos ajustes, algunos espacios de perfeccionamiento, pero no creemos que las demandas que justifiquen el cambio constitucional puedan resolverse con una nueva constitución, ¿no? Otra vez, Ujú. la educación ya está, la salud ya está, tenemos ministerios con presupuestos muy grandes, eh, que en los últimos años también ha venido aumentando de manera importante. Y para nosotros el principal problema es de gestión, ¿no? De gestión. ¿Cómo Ujú. aseguramos que estos recursos permitan tener una salud pública eficiente, ¿no? Que además sea la cobertura en el papel, la cobertura del CIS, por ejemplo, de salud, que en conjunto representa más del 95% de la población en el Perú, no se convierte en una cobertura efectiva que digamos, atiende a menos de la mitad. Es importante que los derechos que establece la Constitución eh, puedan ser realmente defendidos y cumplidos por el Estado en la medida en que pueda trasladar los recursos públicos que recibe en mayor bienestar, mejores servicios públicos para la población. Sí, correcto. Ahora, otro detalle importante que es, o un ejemplo importante que en el tema del cambio de la Constitución, lo que proponen las personas que están, digamos, en esta línea, es, por ejemplo, y este término que ha sido bastante manoseado, incluso por en ese momento, candidato a la presidencia y luego presidente de la República, el señor Pedro Castillo, es el tema del monopolio, ¿no? Los monopolios. No, están prohibidos los monopolios. La Constitución lo dice, ¿no? Ya lo dice expresamente que no está permitido hacer el tema del monopolio. Sin embargo, se manifiesta, se dice como si no existiera y bueno, ese argumento cala en la población y obviamente la protesta va en función a eso, cuando ya lo dice expresamente, ¿no? Ahora, claro, ahora, toda posición monopólica no necesariamente es mala, porque una experiencia previa para que pues, la empresa que ejerza esta labor tenga todo un tema de mercado, etcétera, ¿no? Ha habido una investigación previa, un trabajo previo. Ahora, lo que está mal, evidentemente, es pues, que es el monopolio en ejecución exista y no permita que evidentemente pues ingrese otra empresa al mercado. Eso evidentemente no es correcto, pero eh, no se explica de esa manera, ¿no? Lo cual la población que definitivamente no tiene por qué necesariamente conocer a detalle los temas, se enerva y dice pues no, monopolio no, y protestan tal vez de una manera que no es la correcta. Víctor, ya para ir cerrando el tema de la entrevista, te cuento que esta última pregunta llega gracias a uno de los auspiciadores que tenemos en este programa, que es Lúdica. Lúdica es una empresa en formación que ya prácticamente está saliendo al mercado. Y te cuento un poquito de esto. Ellos son la primera escuela de negocios y de formación financiera en el Perú, pero que está orientada a niños y adolescentes de escuelas públicas y privadas. Creen que, obviamente, pues este tipo de formación es muy importante para
para las personas y sobre todo para los niños que tengan este tipo de conocimiento desde muy pequeña edad. La pregunta lúdica es la siguiente, Víctor, y también va orientada un poco al formato del programa, que es el tema de las inversiones. Por lo tanto, quiero que tú nos expliques un poquito, a pesar de que estamos en una crisis económica y que es probable que entremos, bueno, ya también nos lo comentarás tú, en un tema de recesión, no lo sé, ya tú con la experiencia y la data que manejas nos lo contarás, pero los inversores están, digamos, ahorita expectantes y esperando qué hacer. ¿Qué voy a hacer con el dinero extra que tengo? No de repente los inversores institucionales, sino tal vez algunos inversores retail que quieran incursionar en alguna línea de negocios, sobre todo en el Perú. ¿Qué recomiendas tú bajo este panorama? ¿Cuáles son esos negocios o los rubros en los cuales esos inversores puedan dedicarse y puedan apostar para que su dinero pueda tener un crecimiento sostenible y firme? Gracias, César. El Perú es un país de oportunidades, ¿no? Diferentes sectores nos van a ofrecer diferentes rendimientos, probablemente incluso en diferentes regiones también vamos a encontrar diferentes opciones. Eh, no hay a ver, no hay una fórmula mágica, ¿no? Pero vemos diferentes oportunidades que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el sector agroexportador, ¿no? Se ha venido desarrollando de manera muy dinámica. Durante el 2022, eh, los arándanos se convertirían en el principal producto de agroexportación en el Perú, con solo 6 años de empezar a exportarlos, ¿no? Esto nos dice que hay un espacio muy importante en la canasta internacional para posicionar productos de agroexportación. Eh, y con ello no solamente desarrollamos negocios, sino que también tenemos un impacto muy importante, muy significativo sobre eh, trabajadores, ¿no? Y el desarrollo local. Plazas como Piura, Trujillo, Cajamarca han absorbido una parte importante del flujo de turistas que iba hacia el sur. Esto nos indica que también hay oportunidades en el sector turismo, aún en épocas de crisis. Em, Claramente el sector minería siempre representa una opción, ¿no? Ya sea como una inversión institucional grande, pero también para los proveedores, ¿no? Ujú. Los proveedores en el sector minero son clave. Por cada empleo que se genera en el sector minería, se generan otros 8 en diferentes sectores, principalmente relacionados a proveedores y lo que consumen sus trabajadores, y por lo tanto también es un espacio importante a desarrollar. Ahora, ¿qué espacios son clave ahí? Si bien hay buenos proyectos en el sur, también hay proyectos en el norte y en el centro que de a pocos van caminando, ¿no? Entonces el panorama es bastante diverso en el Perú, muy positivo en algunos casos, a pesar de todos los problemas que venimos enfrentando. Y por último, pero no menos importante, el sector inmobiliario también tiene un dinamismo interesante. em, que está ligado en parte al sector construcción, al sector de desarrollo urbano, eh, explicado principalmente por el déficit habitacional que en el Perú todavía mantenemos, ¿no? En la medida en que tengamos este déficit, todavía va a haber un espacio importante para el crecimiento y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Si bien las opciones de inversión son diversas, creo que va a depender muchísimo también de el expertise, el know-how, ¿no? El conocimiento que tengan los inversores para ver dónde apuestan sus ingresos, sus ahorros, eh, siempre claramente tratando de aprovechar sus ventajas comparativas, ¿no? Donde tienen un poco más de conocimiento. Eh, y por último, Y pero diversificar tal vez, ¿no? Que es clave también sí, en el tema de inversiones. Tratar de sí. diversificar el riesgo lo más posible. Y un tema que se me pasaba, pero creo que es importante mencionar, Ujú. es a partir de la pandemia hemos abierto un abanico de oportunidades digitales eh, sobre el cual quizás sin la pandemia no hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Ujú. La pandemia ha significado de alguna u otra manera ese empujón que necesitamos para poder, por ejemplo, acceder a billeterías móviles, para tener una mucha mayor opción de cuentas de ahorro, de internet, ¿no?
los espacios para los negocios digitales son cada vez más importantes, y creo que no se debe dejar de mirar, no solamente Ujú. como negocios digitales del e-commerce, sino también para ese espacio en el que se desarrolle innovación y tecnología. Así es, así es. Víctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Dale, César. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC, Agencia Inmobiliaria, Lúdica, Junior Business School. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y que además haya podido ser útil para ustedes. Conmigo será hasta un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.